Bueno, pues vamos a continuar. Ahora ya toca el turno de las pláticas presenciales y va a hablar Gabriel Ruiz del Instituto de Matemáticas de Juriquilla en Querétaro y nos va a hablar de hipersuperficies de traslación cuyas curvaturas dependen parcialmente en sus variables. Entonces, te los dejo, Gabriel, si quieres acercarte un poquito más por el micrófono. Déjame hacer pruebas aquí para ver. Buenas tardes, es un gusto estar siempre en Mérida, más que es mi primer congreso presencial después de la pandemia, todavía ha sido virtual. Bueno, gracias a los organizadores, felicidades también por su 19 coloquio, son muchos años, y felicidades Oscar por tu aniversario y por toda tu labor, ¿no? Que se nota que ha sido muy importante. Por si alguien no conoce a Oscar. Bueno, aquí hay un breve resumen. Esta plática se basa en un artículo que publiqué el año pasado. Como me agarró en pandemia, pues me tocó publicarlo de manera personal. Es un trabajo que había iniciado realmente desde el 2018. Empecé a pensar algún resultado inicial y después lo suspendí porque pensé que los brasileños ya lo habían resuelto. Y después me volví a dar cuenta que ellos habían hecho un caso un poco más débil de lo que ya había de ese resultado inicial. Así que ya después le seguí. Pero ya aprovechando el trabajo de los brasileños. O las brasileñas. Bueno, como dice el título, curvaturas, son hipersuperficies que van a ser gráficas de una función y sus curvaturas de la hipersuperficie de la gráfica va a tener una hipótesis especial. Estoy hablando de curvatura de Gauss-Kronecker y curvatura media. La curvatura de Gauss-Kronecker es la extensión natural de la curvatura gaussiana de superficies. El caso de hipersuperficies es el producto de todas las curvaturas principales o el determinante del operador de forma. Es la curvatura de Gauss-Kronecker y hay toda una historia de este resultado, como vamos a ir viendo, que se ha ido cada vez mejorando este resultado hasta que se tuvo el resultado de los brasileños, que lo mejoraron bastante, y después yo todavía se mejoré un poco el resultado de los brasileños. Así ya mejor directamente a... Y además, primero vamos a definir esta familia de gráficas. Las superficies con las que vamos a trabajar son gráficas de funciones, pero no es cualquier función, va a ser una función que es la suma de dos funciones en diferentes variables, y se les llama a esas gráficas hipersuperficies de traslación. Entonces, aquí está la definición. La primera definición pues sería en R3, también se puede trabajar en el Minkowski, de dimensión 3. Pues, y vamos a ir pasando a mayor dimensión, extendiendo esta definición. Entonces, lo primero es que se va a llamar superficie de traslación la gráfica de una función que es la suma de dos funciones, de x y y. Y variables separables, digamos, le podríamos llamar. Es la suma de dos funciones. Cualquier gráfica de esta forma va a ser una superficie que le vamos a llamar superficie de traslación. Entonces, aquí hay un ejemplo. Se agarra su función favorita F1 que dependa de X, su función favorita F2 que dependa de Y. La suman y ya la gráfica, esta es una superficie de traslación. Entonces, pueden poner la misma función, ¿no? Que dependa de X, simplemente la evalúan en Y. En X y en Y, pues es la misma función que la utilicen para la variable X o la variable Y. O sea que sí es una familia bastante grande. Entonces,
Entonces traté de buscar, jugar ahí con las funciones F1 de X y F2 de Y para que se viera más o menos media curiosa la superficie, ¿no? Es como se parece al dibujito que siempre hacemos cuando hacemos el curso de superficie o variedades, dibujamos una de este estilo, ¿no? Esa es una variedad, esa es una superficie que siempre graficamos, ¿no? De este estilo. ¿Y se escucha en línea también? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo inició esta historia de superficies de traslación? Todo partió de la ecuación de la condición, es la ecuación de Lagrange, que nos da la ecuación para que la gráfica, para que la superficie en R3 sea una superficie mínima, es decir, de curvatura media constante igual a 0. La ecuación de Lagrange que estuvo usando cálculo de variaciones. Eso lo dio la solución sencilla, que es la gráfica de esa función, pues es un plano en R3, y pues es efectivamente la F, la función es la suma de dos funciones, ¿no? Ese es un plano, por supuesto, es ejemplo de superficie de traslación. Pero quien halló la primera solución interesante de esta ecuación diferencial parcial de Lagrange para las superficies mínimas, quien la primera solución fue Scherk, matemático alemán, Scherk. Es lo que hizo para encontrar esta solución que se muestra como logaritmo de coseno en X en Y. Lo que hizo fue suponer que la función f es la suma de dos funciones, f1 de x más f2 de y. Es decir, se preguntó, ¿habrá una solución que sea una función que es la suma de dos funciones? Es algo que se usa mucho en parciales, suponer simetrías de la solución para poder encontrarlas, ¿no? Aquí experto es su colega, ¿no? Entonces, este se puede ver, es un ejercicio fácil de explicar, que esto es una solución de esa ecuación, así que la gráfica es una superficie mínima, conocida como superficie de Scherk, ¿no? Esta superficie, que se ve como una especie de silla de montar, de curvatura negativa. Me parece que eso lo cumplen todas las superficies mínimas en R3, tienen curvatura gaussiana negativa. Curvatura media constante igual a 0. Y por aquí encontré esta foto, fue la única que puedo encontrar de Scherk. Este trabajo es de 1835, como mostraba, ¿no? Después, la siguiente noticia que se tiene en la literatura de esta superficie de traslación fue hasta 1991, ¿no? Más de un siglo y medio después. Entonces, Frankie Dillon y un grupo de trabajo de Bélgica, entonces se extendieron la definición, ahora es en Rn, ahora es una hipersuperficie de traslación en cualquier dimensión, simplemente que le sea la suma de n funciones, cada una en una variable. O sea, sigue siendo como, yo le llamaría, o se le podría decir que es una función que es de variables separables, no de suma. Entonces, esa es la siguiente extensión, ya es cualquier dimensión. La gráfica de esto es una hipersuperficie de traslación. Se agarran sus n funciones favoritas de una variable, las suman, las evalúan en distintos parámetros y lo grafican. Después, en el 2016, bueno, voy a pasar a decir propiedades en base a la definición de Frankie Dillon. Antes, aviso que en el 2016, del 91 al 2016, con Oscar Palma, la P es de Palmas y la M es de Marian Munteanu, la R es de Ruiz. Entonces vimos esta definición, dijimos para qué separarlas en n, en suma de n funciones de una sola variable cada una de ellas. Y una vez vámonos por todo, ¿no? Es la suma de dos funciones, donde x y y son variables, son dos grupos de variables, ¿no? En vez de partir todo en 1, 1, 1, ahora ponemos dos grupos de variables. Entonces, es la suma de dos funciones, esas van a ser, les llamamos igual, por superficie de traslación.
esta definición, por supuesto, contiene a las demás. Bueno, en el sentido de que las de Dillon, con la definición de Frank y Dillon, satisfacen eso. Que si están separadas en n funciones de una variable, pues simplemente las juntamos en dos grupos, como sea, y ya tenemos la superficie de relación, en este caso general, digamos. Ahora, ¿por qué nos había dado antes esto del 91 al 2016? Pues porque tal vez es difícil trabajar parecen las parciales, funciones parciales como la de Lagrange, pues se va a complicar, ¿no? Era más fácil que estuvieran todas separadas de una sola variable. ¿Alguna pregunta acá? Entonces, por supuesto, también las superficies cilíndricas también son ejemplos, porque tenemos la curva, la función que graficamos, podemos pensar que la base del piso es una función de X, y le sumamos una recta que depende de Y en una sola dirección. Esto es suma de dos funciones. Un cilindro es otro ejemplo, por acá. Después, aquí voy a tener un resumen de notación que puede aparecer. La curvatura de Gauss-Kronecker de la gráfica de una función f, curvatura media, estas W, que es como para que ahorrar espacios, y aquí todos los gradientes parciales, laplacianos, hessianos, todo lo que aparezca es euclidiano, es como si fuera un curso de parciales, ¿no? Clásico, sí. Todas nuestras funciones son infinitos, digamos, esto es un tema muy clásico. Entonces, por aquí recordamos cuál es la curvatura media de la función. Y me faltó tal vez el un medio de la, bueno, yo no entrene, ¿no? No entrene, pues, como es para dimensión n, es una hipersuperficie en Rn más 1, es decir, es una hipersuperficie de dimensión n. La curvatura media sería 1 entre n por esa divergencia y gradiente, todo es en el espacio euclidiano. En el dominio de esa función, que es un Rn, el dominio de la función f, es un Rn, es una función de Rn en R, su gráfica es una hipersuperficie en Rn más 1. Y la curvatura de Gauss-Kronecker es el determinante hessiano entre este denominador. Pero les digo, geométricamente, pues la extensión, la curvatura de Gauss-Kronecker es la extensión natural de la curvatura gaussiana para superficie. Entonces, las hipersuperficies, por ejemplo, se dicen mínimas y esta función de curvatura media es constante igual a 0. Si esa función de curvatura media es constante, simplemente, se dice curvatura media constante. Y cuando la curvatura de Gauss-Kronecker es constante igual a 0, se le puede llamar hipersuperficie plana, ¿no? Pues aquí empezamos con el primer resultado, digamos, recorriendo la historia. Voy a mencionar los resultados que se conocían, incluyendo el trabajo del equipo de Brasil, que está en el 2019, empezando desde 1991. Este trabajo, o sea, desde Cherp, digamos, se brincaría hasta 1991 al siguiente resultado, mencionando a superficies o hipersuperficies de traslación. Entonces, Frank y Dillon, con su grupo en Bélgica, demostraron este resultado. Clasificaron las hipersuperficies de traslación mínima y encontraron que son hiperplanos, que son un producto riemanniano con una superficie de Cherp de 1835 con otro espacio euclidiano, ¿sí? Como cilíndricas, digamos, cilindro sobre superficie de Cherp, ¿no? Entonces, este es de 1991 con respecto a las mínimas.
pregunto, ¿cómo se consideran, cómo trabajan las curvaturas? ¿La superficie se considera como columna 1 o se Esta considera, dimensión 1. se consideran por separado? Por la otra era como Las funciones, o dimensión n menos p, n menos q. no, Eso lo ponen en un no se considera. las fórmulas sí pueden aparecer lo que dicen las funciones. Las fórmulas, aquí puse, digamos, pensando solo en la función suma. Pero voy a dar otras fórmulas donde sí aparecen los sumandos. Pero de forma para cada una de las. Sí. Para Sí. Y las fórmulas que puse hace rato de curvatura medio Gauss-Kronecker solo las puse en términos de la función suma. Voy a poner otras fórmulas donde aparezcan los dos sumandos, en términos de los dos sumandos. Es las que realmente se aplican, ¿no? Entonces, las mínimas de traslación, que son suma de n funciones de una variable, son todas cilindros ortogonales sobre una superficie de izquierda. Lo que probaron, aquí, por aquí pongo a Frank Dillon, yo lo conocí en el 2012 en un congreso es de los congresos más interesantes que hubo en el 2012, fue especialmente un congreso de variedades. No me acuerdo si no, Oscar no estaba esa vez. Estaba Monteano, ahí fue donde empecé a platicar con Monteano acerca de este tema, porque Monteano ya tenía varios artículos, o tiene varios artículos de mínimas de traslación, inclusive en un grupo de Lie se le puede dar este sentido a ese concepto. En espacios, en espacios ambientes homogéneos, se les puede dar sentido, ¿no? Acá solo lo estamos trabajando en el espacio euclidiano. Frankie Dillon tiene un handbook de differential geometry en los volúmenes. Fue muy prolífico, dejó su escuela también en Bélgica. Entonces, el siguiente resultado es de Liu, 99, del 91 nos vamos al 99 con Liu. Liu yo considero, ya digamos, este es el resultado que vamos a generalizar. Los brasileños lo generalizaron y yo lo generalicé otro poco. Entonces, dice que aquí esto ya digamos muestra las hipótesis con las que quiero trabajar, ¿no? Entonces, son superficies de traslación de curva, son los resultados o tres, ¿no? Superficies de traslación con curvatura media constante pero distinta de cero. Aquí está pensando en R3 nada más, ¿no? Este trabajo solo es en R3 y en el Minkowski de dimensión 3, que ya nos habló un poco Eduardo. Entonces, en el espacio euclidiano las superficies con curvatura media constante distintas de cero necesariamente tienen curvatura gaussiana cero. O sea, si la curvatura media es constante distinta de cero y son de traslación, entonces la curvatura gaussiana es cero. Por lo tanto, solo son cilindros de revolución para que la curvatura sea constante, media constante, la curvatura gaussiana cero. O sea, solamente son cilindros de revolución y planos. Si fuera curvatura media constante igual a cero, es solo la de Scherk y planos. Curvatura constante distinta de cero, solo cilindro de revolución y planos. No, perdón, planos no, porque es cero, ¿no? La curvatura. Me parece que solo serían los cilindros de revolución. Y después analizó el caso, ahora le pide curvatura gaussiana constante. Es el siguiente resultado. Si en el caso de que la superficie de traslación en R3 tenga curvatura gaussiana constante, entonces esa constante es cero. O sea, no puede ser curvatura gaussiana constante distinta de cero. Implica que es curvatura constante cero.
Entonces, observen que las dos hipótesis, en ambos casos se llega a curvatura gaussiana igual a 0. Ya sea que a la superficie de traslación le pidamos curvatura media constante distinta de 0 o curvatura gaussiana constante, en ambas hipótesis, con superficie de traslación se puede concluir curvatura gaussiana 0. ¿Sí? ¿Una pregunta? Este es el resultado que vamos a estudiar. O sea, eso fue lo que generalizaron tal cual los brasileños con la definición que vimos con Munteano y Oscar, por lo que probaron que si la curvatura, bueno, vamos a hacer ya, bajo esas dos hipótesis se va a llegar siempre a la que la curvatura de Gauss-Kronecker es 0. La curvatura media es constante distinta de 0. Y si la curvatura gaussiana es constante, entonces vamos a deducir que la curvatura de Gauss-Kronecker es 0. Es lo que probaron los brasileños, ahorita lo vamos a ver. Y lo que yo hice para mejorar este trabajo fue quitarle lo constante. Yo ya no le pido que sea constante. Entonces, la verdad, a mí se me agrada mucho este trabajo porque digo, es un artículo como de 12 páginas, pero pues como tiene esta historia detrás, todos trabajaban con el caso de hipótesis constante, entonces pasarlo a algo no constante, la verdad, me estoy muy contento. Siguiente resultado es del 2003, del 99, del 91 al 99, ahora el 2003, nos estamos acercando. Entonces, el grupo que parece como nombres de China, entonces probaron ahora que esto es ya con la definición de la anterior del 99, el U era todavía en R3. En este caso ya es con la definición de Frank Miller para hipersuperficie con cualquier dimensión. Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, si la hipersuperficie de traslación que suma de n funciones de una variable, es la gráfica de una función que suma de n variables. Entonces, si esa gráfica tiene curvatura media constante, no 0, entonces su curvatura de Gauss-Kronecker es constante 0. Entonces le pide algo de curvatura media constante, se le pide que sea hipersuperficie de traslación, y se concluye que la de Gauss-Kronecker, que es otra curvatura, es constante 0. ¿Sí? Y luego CEO, en el 2013, yo a CEO en Corea del Sur, yo lo conocí cuando estaba de sabático en Granada en el 2018, fue un congreso que hubo de superficies mínimas, Granada, que son expertos en Granada en superficies mínimas. Yo platiqué con CEO, digo, sí, Víctor tenía también, como yo, ya habíamos publicado un artículo que me he mencionado, donde publicamos aquella definición con Oscar y Munteano, es un artículo, bueno, sí, que era el 2016, el artículo, hipersuperficies de traslación. Entonces como llegó, conocí a CEO, que tenía también ya varios trabajos de ese tema, entonces hablé con él para intentar hacer un trabajo, y en realidad ese artículo se inició un poco platicando con él, solo que después ya no me contestó, ya no sé qué pasó con él, y dice, pues ya le sigo yo. me dejó bueno, ya nunca ya no le volví a escribir, le escribí una vez nada más, ya no contestó y yo no le volví a escribir. Pero digamos, uno de los primeros lemas que voy a enunciar, sí, de hecho lo platicamos juntos ese lema, ¿no? Nos reunimos un día, por un día nos reunimos, le platiqué ese lema y ya. Ella se tenía que regresar a Corea y yo ya no volvimos a charlar. O sea, que fue un poco también motivación platicar con CEO. Entonces, el trabajo de CEO fue el caso le pide curvatura de Gauss-Kronecker constante, entonces deduce que la curvatura de Gauss-Kronecker debe ser
cero, que la constante debe ser cero. ¿Va? Entonces, estos son los resultados, justamente estos dos resultados los generalizan los brasileños en 2000, la siguiente página, los generalizan con esto es con la definición de Franklin, por superficie de traslación, aquí quiere decir suma de, la función es la suma de n funciones de una variable, de la función. Entonces, su gráfica se llama hipersuperficie de traslación, son estos resultados. Entonces, les digo, ahora llegan los brasileños, el 2013, llegamos al 2019. Entonces, en el 2019, ya los brasileños usan la definición del artículo del 2016 con Munteanu y Oscar Palma. Entonces, pues se ve igual los enunciados, todo lo que aquí por superficie de traslación quiere decir que es la suma de la hipersuperficie, es la gráfica de una función que es la suma de dos funciones, una de p variables y otra de q variables, p y q arbitrarios. ¿Sí? Entonces es una hipersuperficie en Rn más 1, la gráfica, p más q suman n, las variables, del dominio de la función es un abierto de Rn, entonces los resultados se leen igual, solo que de los anteriores, porque estoy usando, les pusimos el mismo nombre, ¿no? Aquí sería superficie de traslación en P y Q, separando P variables y Q variables, dos grupos. Y el deseo y el otro, el grupo de los chinos eran separarlas en puras suma de funciones de una variable. Esa es la gran mejora que hacen los brasileños, incluye aquellos casos. No sé si eso esté claro. Porque si tenemos la suma de n funciones de una variable, pues las agrupamos como sea en dos grupos de p y q variables, en p y q, en dos casillas, pues buscamos las dos funciones y ya caemos en este caso. Adelante. ¿Y por qué no las dividieron ahí? Pero ellos se dividieron en n pedazos. Ustedes lo dividen en dos pedazos. No pueden hacer otro tipo de particiones así de agarramos tres grupos de variables, cuatro grupos de variables, en lugar de p más q igual a n, que sea p más q más r igual a n. Bueno, todos esos casos que dices estarían en dos grupos. Sí, sería un caso particular de dividirlo en dos grupos. ¿Sí? Lo que podría pasar es que si lo divides en más conjuntos, a lo mejor puedes decir otros resultados, ¿no? Posiblemente más que no se vayan solamente en dos grupos. Pero estos resultados de los que hablo acá sí valen. No sé si ese caso más general, pues, pero sí tiene sentido partirlo en más grupos, porque a lo mejor puedes decir más propiedades, ¿no? Otro tipo de resultados. Entonces, esto es lo que hacen los brasileños. Entonces, ya para entrar a platicar ya de los resultados que estuve en este artículo, yo creo que sí tuvo que ver que era un poco en pandemia, para eso pues ya les sigo yo. Y la otra parte es que pues ya después de que regresé a México, después de estar de sabático en el 2018, pues ya traía ahorita nuestro lema, solo tenía un lema, y por ahí me di cuenta que los brasileños, yo pensé que los brasileños habían probado ese mismo resultado, pero incluso se me olvidó que yo ya no pedía constante, ¿no? Yo pensé que era igual que ellos, que pedía constante, pero no. Entonces ya después que retomé ese trabajo y ya me aproveché el trabajo de los brasileños en la parte de curvatura media, en la parte de curvatura de Gauss-Kronecker, digamos que era la parte que traía del trabajo. Con otras ideas, pero la parte de curvatura media lo que hice fue pues, retomar las ideas de los brasileños y seguir haciendo otra derivada, ¿no? Seguir derivando.
Vamos hacia allá. Esas son otras fórmulas, digamos, intermedias. Hace rato ya había puesto fórmulas para la curvatura media y curvatura de Gauss-Kronecker en términos solamente de la función suma. Estas dos fórmulas ya son en términos de las dos sumando. La curvatura media de la F es la suma de las dos funciones que aparecen a la derecha, ¿no? Y más I. Entonces aquí ya son fórmulas de curvatura media y Gauss-Kronecker en términos de los sumandos. Aunque en realidad la fórmula de curvatura de Gauss-Kronecker, esa sí nos funciona para probar el resultado que queremos. Pero esa de curvatura media fue la que habíamos puesto en el artículo con Monteano y Oscar Palma, y los brasileños dieron otra fórmula. Digo, la verdad no me acuerdo si ya la teníamos, me parece que no, pero la fórmula de curvatura media ya no la voy a aplicar, solamente la de curvatura de Gauss-Kronecker. Entonces, necesitamos esta definición. Recordar que era una función eiconal. Función eiconal en Rn, es simplemente una función. Aquí todo es clásico, es infinito. La norma de su gradiente es una función constante. Una función no constante, tal que la norma de su gradiente es una función constante. Estas son las funciones eiconales. Curiosamente, desde los primeros artículos me aparecieron estas funciones eiconales y me hace curioso que me vuelvan a seguir, que me sigan apareciendo otra vez, ¿no? Justo les comentaba que voy a cumplir 16 años de que me doctoré el próximo lunes. Y en los primeros artículos me aparecieron estas funciones eiconales y aquí, digo, sí me sorprendió también esta parte de que vuelven a aparecer. También en el artículo con Monteano y Oscar las usamos, pero allá digamos que las poníamos casi como un poco como hipótesis. Y aquí salieron como, pues era la condición que tenían los brasileños lo que para probar sus dos resultados, ese es de los brasileños, pues demuestran que alguna de las dos funciones de los dos sumandos, alguna de esas dos funciones es eiconal. Entonces, tengo este lema que platiqué con Feo, Granada. Este es el lema, digamos, el primer lema de este artículo, primer resultado de este artículo. Entonces, el determinante del hessiano, si la función es eiconal, su determinante del hessiano es cero. La prueba la hicimos ahí en Granada. Se la platiqué a Feo. Y es bastante sencilla, simplemente expresar de alguna otra forma esta propiedad de ser eiconal, pues hay que derivar la norma al cuadrado del gradiente, que es una constante, lo derivamos de cero y por ahí sale esta condición. Entonces, digo yo, a pesar de que ya me había trabajado con funciones eiconales, explícitamente yo no me había dado cuenta de esta propiedad. El determinante del hessiano de una función eiconal fuera cero, me di cuenta, pues, más de una docena de años después, ¿no? Vamos, entonces seguimos. Este es un ejemplo de estas hipótesis, ¿no? Entonces observen que, digo, aquí la función es, pues sí es suma de dos funciones que dependen de, F es la suma de la función que depende de X, que aparece ahí, más la función que depende de Y, que es la función constante igual a cero, ¿no? Entonces, esta es una función que es la suma de dos funciones, cada una de dos variables. Efectivamente, esa superficie, pues es un cilindro de revolución, pero efectivamente tiene curvatura media constante distinta de cero. Satisface las hipótesis, curvatura media constante de cero, por lo tanto es curvatura de gaussiana cero. Entonces es un cilindro de revolución. ¿Sí? Entonces es un ejemplo. Entonces, este es el primer resultado que se basa en este lema del determinante del hessiano de una función eiconal igual a cero. Entonces, si la curvatura de Gauss-Kronecker
Observemos que estas dos hipótesis, esta hipótesis, que depende del título de la charla, es curvaturas, hipersuperficie de traslación, que ya dijimos que es, cuyas curvaturas, que me refiero a curvatura media o curvatura de Gauss-Kronecker, cuyas curvaturas dependen parcialmente de sus variables. Ahora no se me ocurre otro nombre, puede sonar un poco raro o técnico, que depende parcialmente de sus, yo aquí ya no puse esa hipótesis de, bueno, sí, lo dije con fórmulas, ¿no? Depende de X o de Y, donde X son P variables y Y son Q variables, en RP y en RQ. Entonces, eso es a lo que yo le llamé que depende parcialmente de sus variables, ¿no? O sea, ya no es constante, ¿no? Pero digo, sí depende de unas o de otras. Entonces, todos los resultados anteriores se le pedía constante. Aquí ya pedimos que depende o de un grupo de variables o del otro grupo de variables. Entonces, se llega a lo mismo que la curvatura de Gauss-Kronecker es constante cero. Aquí, en esta prueba, digamos que ya era un poco independiente de las ideas de los brasileños, salvo la parte de que si hay que probar, la idea de la demostración, pues hay que probar que una de las dos funciones es eiconal. Y como la fórmula de la curvatura gaussiana es el producto de los determinantes de los hessianos entre un denominador, no importa, pues si alguna de las dos funciones es eiconal, ese producto del determinante de sus hessianos de alguna de las dos va a ser cero, por ser eiconal alguna de las dos funciones. Así que tenemos que la curvatura de Gauss-Kronecker va a ser cero. O sea, lo que hay que probar es que alguna de las dos funciones es eiconal. Y para eso, pues hay que derivar la hipótesis de que la función depende de, digamos, depende de X, pues sacamos parciales de la fórmula de la curvatura de Gauss-Kronecker que depende de X, sacamos la parcial con respecto a Y. Y al revés, ¿no? Si la curvatura de Gauss-Kronecker depende de Y, la derivamos con respecto a X. No basta una derivada, hay que trabajar un poco con la primera derivada y después volver a... Bueno, esto es mucho más fácil que la de curvatura media. Hay que volver a derivar. Son dos derivadas. Aunque en este caso creo que sí es una derivada más bien. La curvatura de Gauss-Kronecker basta una derivada. Y sale el argumento, no, ya es un poco diferente a los brasileños, salvo al final, me refiero al camino para probar que se varía un poco la prueba. Entonces, ahora solo dejo el enunciado. Aquí, por supuesto, traslación quiere decir que es la suma de dos funciones en P y Q variables. Entonces, incluye, por supuesto, todos los resultados anteriores que dice, ¿no? Empezó con Liu, grupo de chinos, 0, 7. Después, el caso de la curvatura media, es importante pedir curvatura media. Digo, en los resultados anteriores igual pedían curvatura media constante. Aquí yo pido que cuya curvatura media dependa parcialmente de las variables. Por eso pido, pero además debo decir, a ellos pedían constante distinta de cero. Aquí yo pido que en ningún punto sea cero. Que la curvatura media depende parcialmente de las variables y que en ningún lugar valga cero, no war cero. Eso es importante. Como ellos ya pedían constante, pues bastaba decir constante distinta de cero. Aquí hay que aclarar, no basta pedir que la función curvatura media sea distinta de cero, sino que en ningún punto sea cero. Se concluye lo mismo, que entonces la curvatura de Gauss-Kronecker es constante cero, ¿no? Aquí, para demostrar esto, sí se ocupan tres derivadas parciales en las dos variables, no solo en la que aparece en la fórmula de la curvatura. Entonces, los brasileños hacían dos parciales, pues aparecen también menos términos porque parten de que algo es constante. Yo tengo que hacer estas dos parciales, igual que siguiendo los pasos de los brasileños, pues me tienen que aparecer más términos. Y ahí sacar conclusiones y después sacar una tercera derivada parcial. Yo lo quise así dicho muy
Coloquialmente yo hice 3 parciales y los brasileños 2 parciales, ¿no? Para llegar a esos resultados, pero sí hay que analizar qué pasa. Cada uno saca uno la derivada parcial, hay que ver qué consecuencias le puede sacar a esa nueva relación necesaria, ¿no? Y al final se trata de lo mismo, de probar que alguna de las dos funciones que aparecen en la suma es una función eikonal. Entonces, su curvatura de Gauss que va a ser cero. Es lo único que menciono, que yo tomo 3 parciales, ellos toman 2 parciales, pues, partiendo de la hipótesis constante, pero la idea en los dos resultados siempre es lo mismo. Hay que demostrar que una de las dos funciones de sumando es eikonal. Y es importante distinta de cero, porque la superficie de Scherk es de traslación, ¿no? Curvatura media constante, y no tiene curvatura de Gauss cero, tiene curvatura de Gauss negativa, la de Scherk. Por eso es importante distinta de cero. Esta es la fórmula que hay que derivar para la curvatura media. La curvatura gaussiana, la que hay que derivar es el producto de los hessianos entre un denominador. Esta es la nueva fórmula. Yo no, me parece que esta no la teníamos en el artículo del 2016. Esta fórmula la introducen los brasileños. O en todo caso, si la pusimos en nuestro artículo, no la aplicamos. Posiblemente. ¿Qué son los W? Son las que era la raíz cuadrada de 1 más la norma de gradiente al cuadrado de la función restrictiva. Entonces, esa es la función con eso trabajan los brasileños, pues yo voy siguiendo ahí su prueba, pero partiendo de la hipótesis no constante, me aparecen más términos y volver a derivar otra vez. Digo, o sea, que no fue así inmediato, porque pues, 2 derivadas, dije, no, pues ya no salió la fórmula, ¿no? Digo, la prueba. Hice las 2 derivadas de los brasileños y dije, pues ya no salió la demostración, pero dije, pues vamos a hacer otra derivada parcial. Y pues sí salió. Después, ¿por qué es importante la hipótesis de superficie de traslación o superficie de traslación? Esta es una superficie de revolución. La estoy viendo, digamos, como gráfica de una función, esa superficie de revolución. Entonces, digamos que en la dirección X, no que sea aquí el marcador, en la dirección X, digamos, podemos pensar que es esto la Y. Observemos que en la dirección, en las coordenadas Y, que son esas, esa curvatura gaussiana, por ser superficie de revolución, pues en esas líneas que yo marqué, la curvatura gaussiana de esa superficie depende de la Y. En realidad estaría pensando que este es el eje Y. Hasta el eje X. O sea que esta superficie depende solamente de la variable Y. Su curvatura gaussiana depende solo de la variable Y por ser superficie de revolución. Simplemente la acomodé en las coordenadas X, Y para que estuviera alineada su eje de revolución con el eje Y, digamos. Entonces, sin hacer cálculos, esta superficie, su curvatura gaussiana, depende solamente de Y, no depende de X. Sin embargo, su curvatura de Gauss no es cero. ¿Por qué? Porque no es superficie de traslación. ¿Sí? Es un ejemplo de por qué es importante. Y antes de que se me olvide, es importante también mencionar que la hipótesis de que dependa parcialmente de sus variables sí es una hipótesis natural. ¿Por qué? Porque ya mi familia de hipersuperficie con la que estoy trabajando ya de manera natural tiene separadas sus variables. Así que no es una hipótesis natural pedir que sus curvaturas dependan de esa separación. En cambio, en la superficie de revolución, pues ese arreglo fue, digamos, un poco artificial, así como lo dibujé, porque no es natural pedirle a una superficie de revolución que su curvatura dependa solamente de una variable, ¿no?
cuál es la variable, ¿no? Aquí está un ejemplo de una variable, pero podemos acomodarlo que dependiera de las coordenadas esféricas, depende de la variable del ángulo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, es una hipótesis natural que dependa de unas variables. Y digamos que esa hipótesis sí aparece de manera natural cuando solo tenemos suma de dos funciones x y y. Aquí si la separas de una en una, de una variable. Entonces, se ocurre de manera más natural si solo tienes separado en dos conjuntos de variables. Entonces, acá están los artículos, el del 2016, colombiano, los brasileños 2019 y este trabajo del año pasado. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención, es todo lo que quería platicar. ¿Hay preguntas? Los virtuales tienen preguntas. ¿Alguna pregunta por acá? Pablo. En tres dimensiones, la superficie de curvatura de la superficie desarrolladas en también. Entonces, en esta parametrización, los dimensiones mayores puede trabajar con un tipo de parametrización para, o implica que hay siempre una dirección a lo largo de la cual hay es un tallo recta o está apoyado por rectas. En este tipo de superficies, precisamente por eso quise poner este primer ejemplo, para que no se viera como cilindro, ¿no? Pues en general, como no se quiere tener nada, perfil de desarrollo de ventaja. ¿Cuál era la definición? Digo, ya la leí hace muchos años, pero ya se me olvidó. Es una curva y se toma la tangente a lo largo de la curva y esa es Una superficie arreglada con tangentes a una curva. reglada. Digo, arregladas que son rectas, ¿no? Ajá. Le pega rectas a la curva, rectas tangentes. Son reglada, bueno, hay una distinción, una implicada a la otra, pero creo que todas las Developables es reglada. Sí, sí. Entonces es reglada con reglas tangentes a una curva. Pues eso podría ser una pregunta de investigación, ¿no? Digo, no sé, sí tiene más años el caso de suma de dos funciones, ¿no? Pudiera ser que alguien lo haya considerado, yo no me he enterado. Digamos, yo me concentré más en suma de mi superficie en Rn más 1, pero en el caso de R3 sí debe haber más trabajo, sí, por supuesto que hay más trabajos, es donde estudia la superficie de traslación. Esa puede ser una pregunta, o clasificarlo, ¿no? Así como Scher encontró las mínimas, o Liu encontró las de curvatura media constantes de traslación, pues uno se podría preguntar cuáles son las developables de traslación. Y bueno, hacer los cálculos y ver si queda algo interesante. Pero sí, yo no sé si está investigado, me suena que podría conocer y que hay más literatura en esta familia de superficie. Ahí, como que venía una parte de las variables en el tomarlo clásico de diferencial. Creo que traía así como una especie de clasificación, pero ya no la acuerdo. que son como casi eliminados curvas con reglas al punto y son por ejemplo, Bueno, hay una pregunta del público virtual. Hay otra pregunta del profesor Luis Alías que dice, ¿qué se puede decir en el caso de superficies o hipersuperficies en el espacio de Minkowski? ¿Está ya todo hecho en el caso de hipersuperficies en el Minkowski? Aquí solo menciono el de Liu, trabaja en Minkowski de dimensión 3. Yo no sé si ya salieron bueno acá, en nuestro caso de separarlo en suma de dos variables,
Yo ya no le he querido entrar porque precisamente pienso que ya alguien ya lo está, ¿no? Que alguien ya lo puede estar trabajando. Pero que yo lo haya, yo creo que no ha salido. En nuestro caso de PQ variable, dos grupos, yo todavía no lo he visto. Entonces, pero sí yo no le he querido entrar porque sí, me lo sospecho que sí ya alguien lo está haciendo, ¿no? Posiblemente, digo, incluso los brasileños, pues ellos por supuesto que ya están enterados del artículo, de mi artículo, y posiblemente ellos puedan estar haciendo alguna extensión, porque no podría considerar las otras curvaturas, ¿no? De intersuperficie, hay otras curvaturas, ¿no, Carlos? Pero lo que yo he visto es que unos padres están haciendo traslación, pero en algunas cosas pues, para también para los diseños. Y yo creo que no se ha publicado al respecto en dimensión general, puede estar abierto. Sí. ¿Sí se alcanzó a escuchar la respuesta por ahí? Sí, ok, perfecto, muy bien. Entonces, bueno, no. No, pues le agradecemos a Gabriel nuevamente.